Muy buenas a todos, soy Imabruji y estamos aquí en un nuevo vídeo. Estamos en el siguiente vídeo del curso de análisis técnico y trading. El día de hoy vamos a ver un nuevo indicador, el MACD. Es otro de los indicadores que yo uso mucho en el canal y que yo le veo mucha utilidad. Vamos a verlo sin más dilación. El MACD es este indicador que tenemos aquí abajo. Este indicador nos habla de la fuerza que tiene un movimiento, ¿vale? Igual que el RSI nos hablaba de la sobrecompra, sobreventa o de cuándo es muy posible que se gire un movimiento. Hay que decir que el RSI, ¿vale? Por ejemplo, es un indicador adelantado, ¿vale? Te puede adelantar al posible movimiento que va a venir, pero sí es cierto que ese MACD, ¿vale? Es un indicador un poco más atrasado, ya que ese MACD al final se basa en dos cosas, que son dos medias móviles. Le damos doble clic y podemos verla. Estamos con la media móvil de 12 sesiones y 26 sesiones, que son las que vienen por defecto, ¿vale? Está tal cual, viene por defecto el MACD. La cuestión aquí es la siguiente: cuanto más se separan esas medias móviles, más fuerza tiene el movimiento realmente, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo funciona muy sencillamente. Vamos a ir a un gráfico diario, por ejemplo, para verlo pues bien, ¿vale? Y la cuestión aquí es que la media azul es la rápida y la media roja o naranja, como queráis verlo, depende de si sois colorblind, no me sale en español, ¿cómo era colorblind? Disléxico de colores. Me sale eso. Vamos a buscarlo, en serio. Daltónico. ¿Ves cómo te pasa como a mí? Es que se me olvidó. Es la música. Te pasa como a mí. Eso depende si sois daltónicos o no sois, ¿vale? Pero la cuestión aquí es lo siguiente: cuando la media azul se cruza por encima de la media naranja, en este caso, estamos hablando de un cruce al alza del MACD, ¿vale? ¿Por qué? Porque la media azul es la rápida y la media naranja es la lenta. Entonces, como podéis ver, por ejemplo, os lo voy a dibujar aquí en un momento. En este punto de aquí, en esta vela de aquí, fue la vela donde el MACD se cruzó al alza, lo podéis ver, ¿no? Esta media azul se cruzó por encima de la media naranja. En este caso nos da una señal de long en el MACD. Obviamente, como podéis ver, os dibujo la línea, nos la ha puesto justo aquí. Aquí ya nos hemos perdido la mitad del movimiento prácticamente. Por eso os digo que este indicador es un poco atrasado, ¿vale? Tú lo que tienes que ver es si ese MACD se va a cruzar o no se va a cruzar, ¿vale? Y juntarlo con otros indicadores para intentar adelantarte un poco más a ese movimiento, porque lo puedes llegar a hacer. Básicamente el cruce al alza de MACD es más bien una confirmación del movimiento, ¿vale? Y poco más. Entonces aquí tenemos la confirmación de que el MACD se ha cruzado al alza. Entonces si fijáis aquí, el MACD se va poniendo verde. Y veis que cada montaña del MACD, cada vela del MACD es más grande que la anterior. Eso nos habla básicamente de que cada vez hay más y más y más y más y más y más fuerza al alza, ¿vale? Esto básicamente, esta fuerza al alza, se calcula con básicamente cuánto espacio hay entre las medias móviles. Si hay mucho espacio entre esta media móvil y esta, pues la vela que nos aparecerá en el MACD será más grande o más pequeña. ¿Veis que aquí las medias móviles están más separadas? Están bastante más separadas. Y aquí están menos separadas. Pues aquí estamos viendo básicamente cómo se configura ese MACD, que es por la separación de velas. Obviamente es en formato vertical, no se puede quedar así dibujado en horizontal, ¿vale? En vertical, ¿cuál es la separación entre las velas? Podemos ver que cada vez se iban separando más. Pero llega un punto donde esa fuerza alcista termina. Y como podéis ver aquí, esa fuerza alcista que estamos viendo que subía, 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 empieza a bajar, 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 bajar. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la fuerza alcista se termina, básicamente, lo que ocurre es que empieza a bajar esa fuerza. ¿Qué significa que baje la fuerza? No significa otra cosa de que las medias cada vez se están juntando más y más y más y más y más y más, hasta que llega un punto donde la media azul, que es la rápida, se cruza por debajo de la media naranja. En este caso nos da aquí la señal de short del MACD, ¿vale? Tenemos aquí la señal, el cruce a la baja del MACD. Y obviamente junto a ese cruce a la baja empiezan las mismas velas que hemos visto al alza, pero a la baja. En este caso podemos ver que empieza la fuerza alcista hasta llegados a este punto donde deja de haber fuerza alcista, ¿vale? Así es como funcionaría el MACD. Entonces podemos ver, por ejemplo, si nos metiéramos el long en esta zona aquí, que es donde ha dado la señal de long, nos podríamos tomar beneficios ya aquí, que ya estamos viendo que empieza a faltarle algo de fuerza al movimiento, o incluso podríamos salirnos del long en esta zona de aquí, que es cuando el MACD se cruza a la baja, ¿de acuerdo? Es donde el MACD se cruza a la baja.
Eso serían un poco cómo se usa el MACD. Obviamente tiene también alguna cosa que está bien saber, y es lo siguiente, yo lo uso mucho esto, ¿vale? Pensad que la dificultad de que el MACD se cruza al alza, ¿vale? Veis aquí que el MACD tiene puntos, está en 1500 puntos, menos 700 puntos, puede estar en positivo, puede estar en negativo, ¿vale? La cuestión importante aquí, y os lo voy a dibujar, es que hay una línea cero. Esta línea cero es la importante, ¿vale? Los movimientos de MACD deberían de pasar por encima o por debajo del punto cero. Me explico. Si queremos buscar un movimiento a la baja en el MACD, deberíamos estar por encima de este punto cero. Por encima del punto cero, ¿vale? Entonces, si el MACD se cruza a la baja aquí, bastante bien, porque tiene bastante hueco para que las medias vuelvan a bajar hasta el punto cero. Si el MACD se cruza al alza, estando ya arriba, pueden ser movimientos falsos como este. Podéis ver este movimiento que os estoy señalando aquí con un círculo, es este movimiento de aquí. Así ha sido un movimiento al alza, pero no ha sido un movimiento como el anterior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha sido un movimiento falso de liquidación, más que no un movimiento completo del MACD. Podéis ver aquí, ¿no? O sea, se puede ver completamente. La montaña, las velas que tuvimos aquí de MACD fueron muy grandes y aquí fueron diminutas. ¿Por qué? Porque fue un cruce al alza estando ya en 1000 puntos el MACD. Entonces, aquí debemos estar buscando cruces a la baja. Igual que si, por ejemplo, este cruce que tuvimos al alza fue en terreno negativo, estamos en menos 300 puntos. Si tú ves un cruce a la baja en el MACD, lo veis aquí, lo podéis ver perfectamente. Si tú ves un cruce a la baja en el MACD, estando ya en menos 200, menos 300, menos 1000 puntos, estos cruces a la baja suelen ser muy pequeños y suelen ser movimientos más bien falsos que no otra cosa. Y lo podemos ver aquí. Estos movimientos de MACD fueron falsos. Entonces, sobre todo, es importante que los cruces a la baja ocurran en terreno positivo, que es lo que siempre digo en los vídeos, y en terreno negativo, en menos 500 puntos, menos 1000 puntos, ocurran los cruces al alza. Esos son los buenos, y si tú ves un cruce al alza estando en 1000 puntos, no lo tengas tan en cuenta, tenlo menos en cuenta. Esa sería mi recomendación principal. Y obviamente, cruces en el punto cero, si las medias están en el punto cero y se cruzan, en ese punto sí también es factible, ¿vale? Y hay que estar atentos a esos tipos de cruces. Pero la mayoría de cruces no son en ese punto cero, suelen ser o arriba o abajo. Entonces ahora mismo tenemos ese MACD cruzado al abajo y lo más probable es que siga bajando, y más sobre todo después de este movimiento falso, ¿vale? Obviamente el MACD, como os he dicho, es un poco indicador atrasado y es importante que lo juntéis con otros indicadores, como por ejemplo el RSI que ya hemos visto, o otros indicadores del estilo. Entonces seguiremos hablando de más indicadores para que podáis elegir y básicamente juntéis los que os gustan y montéis un poco vuestra manera de analizar, ¿vale? Como digo, no hay mucho más que comentar del MACD, es un vídeo cortito, pero es que de verdad que no tiene gran cosa, y ya nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto, gente, adiós, adiós.